Buenos días a usted. Es un tema que despierta la curiosidad, muchas fantasías y a veces un juicio feroz entre muchos de nosotros. El sistema de castas en India. ¿Pero este juicio es merecido? ¿De dónde viene este sistema? ¿Está destinado a desaparecer? Exploremos juntos los orígenes históricos de este sistema para responder estas preguntas. El sistema de castas es característico del hinduismo, una religión politeísta que cree en múltiples dioses o encarnaciones divinas. Entre las más antiguas que aún se practican, principalmente en el sur de Asia, especialmente en India y Nepal. De hecho, al arrancarme el cabello sobre este tema, leyendo cosas tan fascinantes y sorprendentes como contradictorias, y discutiendo con indios sobre este tema, me di cuenta de que debía entender primero qué es el hinduismo antes de abordar el tema de las castas. Seré breve. Para simplificar, el hinduismo es más un conjunto de conceptos filosóficos combinados con elementos de fe muy variables, con orígenes importantes en los antiguos textos fundacionales Vedas. Además, en el hinduismo no existe una institución, un clero unificado o un dogma absoluto o rígido. Es una diferencia fundamental con nuestras religiones, forzándonos a tomar distancia sobre cómo entendemos y anticipamos las cosas. Esta naturaleza del hinduismo es lo que permite la tolerancia, la apertura y la flexibilidad que se observa regularmente en los hindúes. De hecho, en India han coexistido pacíficamente durante siglos corrientes hinduistas completamente divergentes e incluso opuestas. Comprender esto no es sencillo para quienes hemos crecido en culturas con una fe que opera de forma muy distinta. Con esto aclarado, retomemos el misterio del sistema de castas en India. Antes de continuar, también quiero aclarar que no hay un consenso absoluto sobre la historia de las castas en India. Los historiadores no concuerdan en este tema, sin mencionar las abundantes y contradictorias opiniones teológicas. Les presento una perspectiva histórica y general, no teológica, que comparto con ustedes. Según las lecturas que he realizado sobre las épocas en que se escribieron los diversos textos que fundamentan el sistema de castas. De mis intercambios y entendimientos sobre este tema que se desprende de ellos. Por lo tanto, probablemente hayas oído hablar de las castas y los famosos intocables cuya vida es tan dura. Pero apuesto a que la mayoría de ustedes tendría dificultades para mencionar las diferentes castas y su papel en la sociedad. Esto es normal, ya que no estamos expuestos a ello. Aquí hay algunos elementos para ayudarte a aclarar y entender mejor esto. En numerosos textos sagrados hinduistas, algunos de hace aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Te dices a ti mismo para el paralelo histórico, que es en la época en que la 18ª dinastía egipcia, con faraones como Ramsés y Tutankamón, llega al poder en Egipto. Así, el concepto clave de los varnas aparece por primera vez en los textos hindúes, desde 1500 a.C. Esta noción describe a grandes rasgos un ideal de 4 roles a cumplir en la sociedad. Sin mencionar el nacimiento, se describen las cualidades necesarias para que una persona pueda desempeñar este rol. La varna es, por lo tanto, un papel que corresponde a la naturaleza de un individuo, es decir, a sus cualidades. Las 4 varnas son brahmanes, que son sacerdotes y maestros, y cualquier otra mente pensante, cuya misión esencial es la protección y el mantenimiento de los conocimientos y comprensiones del hinduismo a través de las generaciones. Esta varna es lo que más se asemeja a un tipo de clero, sin ser realmente uno, debido a la naturaleza múltiple y flexible del hinduismo. Luego están los kshatriyas, guerreros y líderes temporales, casi equivalentes a los nobles europeos. Los vaishyas, que son artesanos, comerciantes y agricultores. Finalmente, los shudras son los trabajadores cuyo rol es servir y asistir a las demás castas. Según sus escritos, uno ejerce en función de su naturaleza, carácter, fortalezas y debilidades, una u otra de las varna, es decir, un papel en la sociedad. Notarás, e insisto en esto, que no hay una noción que cubra todo lo que está fuera de estas varna, y mucho menos alguna noción de intocable, ya que hablamos de roles que corresponden a la sociedad en su totalidad. Por ende, el misterio permanece íntegro. ¿Cómo llegó el sistema de castas indio a convertirse en un sistema tan rígido y a veces duro de organización de la sociedad? Bueno, es un sistema que se construyó lentamente, muy lentamente, incluso a lo largo de los siglos. La religión hindú no estaba unificada, como habrás entendido. Así se construyó el sistema de castas. Partiendo de la noción de varna mencionada anteriormente y de algunos textos, como los Dharmasastras,
La pronunciación evoluciona de forma natural según la época, cultura y necesidades del momento. Según algunas hipótesis, el periodo de los emperadores de la dinastía Gupta, que abarca desde el siglo IV hasta el VII, marcaría el inicio. En nuestra era, particularmente estructurante para las sociedades indias en plural, es cuando comienza a aparecer en algunos textos un nuevo concepto, el concepto de Jati, es decir, nacimiento. Este concepto complicará las sociedades indias y, lentamente, hará que los roles y oficios sean hereditarios. La noción simbólica y abierta de Varna se transformó en una tradición humana, perdiendo su sentido original con el tiempo. El proceso de decir muy lentamente toma siglos, y no es uniforme. Las sociedades se rigidizarán en algunos territorios, pero seguirán siendo flexibles en otros. Probablemente por eso los historiadores y otros autores no logran ponerse de acuerdo sobre el tema. Mientras que el sistema parece formarse en una zona del país, las poblaciones de otra hacen lo contrario. Con el tiempo, esto es especialmente cierto entre poblaciones que enfrentaron invasiones y ocupaciones islámicas del siglo XII al XVIII. Las personas de cierto nacimiento tienden a casarse entre sí, creando roles hereditarios, incluyendo algunos que abarcan dos varnas simultáneamente. Esto podría deberse a la ausencia de una gestión política hindú centralizada real, con líderes musulmanes o sometidos a un soberano musulmán. Y de hecho, preocupándose más por la esclavitud de estas poblaciones o el mantenimiento de su posición. Por lo tanto, la rigidez del sistema de castas actual en India proviene del concepto de jati. Esta práctica sigue presente entre los hindúes y muchos convertidos a otras religiones. La paradoja que probablemente hayas notado es que la noción de jati contradice de alguna manera la noción de varna, porque ya no asigna roles sociales según la calidad del individuo, sino según su nacimiento. A pesar de todo, se impuso y creó una jerarquía social que aún persiste en la actualidad. A pesar de que la Constitución de la India prohíbe la discriminación por castas. Esta jerarquía funciona en teoría de la siguiente manera. Los brahmanes se encuentran en la cima de esta jerarquía y poseen una autoridad espiritual y moral importante. Mientras que los kshatriyas tienen el poder militar y político, los vaishyas, por su parte, generan la prosperidad material y los recursos. Finalmente, los shudras sirven a las otras castas para que puedan cumplir sus funciones. Debido a los yatis, basándose en estos cuatro varnas, surgieron subcastas ligadas al nacimiento que corresponden a una o varias de estas varnas. La importancia de la noción de jati ha dado lugar a la aparición de una categoría implícita, los sin casta. Entre los sin casta se encuentran todas las personas sin jati, como usted y yo, a menos que tenga orígenes hindúes. Pero también, y en otro nivel, las personas consideradas contaminadas por las tareas que realizan y que serían impuras. Sin duda, habrás adivinado detrás de esta descripción a los famosos intocables. También están aquellos que han cometido faltas tan graves que deben ser apartados de la sociedad. En resumen, personas despojadas de su jati. Además, los intocables se consideran una quinta varna, separada de las varnas tradicionales. A esta quinta varna se le conoce originalmente como panchama, que significa quinta, en sánscrito y más recientemente utilizado por Mahatma Gandhi. Harijan significa hijo de Dios. En la India moderna se les conoce comúnmente como Dalit, término sánscrito que significa oprimido. Dos factores parecen originar este sistema. El primero es organizacional. Los líderes y sociedades hindúes han buscado regularmente estructurarse a sí mismos y a sus estados, sin que la consecuencia sea un sistema rígido. Posteriormente, el subcontinente fue ocupado por el Islam durante más de 6 siglos, y luego por los cristianos. Los británicos han marcado fuertemente las prácticas del hinduismo. Aunque resistió brillantemente a estas influencias externas, marcaron profundamente las sociedades indias y el hinduismo. La combinación de este factor, el tiempo y las tradiciones, parece haber cristalizado lentamente este sistema en el subcontinente. Para el pequeño aparte, el estatus y la sexualidad de la mujer en la India moderna está mucho más relacionado con las costumbres heredadas del Islam y la era victoriana británica que con las tradiciones hindúes. Es bajo la influencia de la historia humana y las filosofías hindúes de vida, junto con los conceptos de jati y varna, que el sistema de castas que todavía observamos hoy en día se creó. Aunque aún está muy presente hoy, las nuevas realidades de la sociedad india desde la independencia
especialmente por una creciente prosperidad económica. Las acciones políticas para terminar con el sistema de castas eventualmente superarán su rigidez, sin eliminar por completo las nociones que lo acompañan. Espero haber aclarado todo esto. Si te gustó el video, dale un pulgar azul. Es un tema especialmente complejo, sin consenso real como entiendes, debido principalmente a la naturaleza del hinduismo. Si tienes preguntas, házmelas en los comentarios. Me complacerá responderlas dentro de los límites de mi comprensión del tema, por supuesto. Para el próximo episodio, nos quedaremos como prometimos, y siguiendo sus votos en las redes sociales en India, abordando la epopeya Marathas. Los Marathas son un pueblo hindú que puso fin a la dominación de los estados islámicos en India. Y esto, de una manera completamente extraordinaria, te lo contaré. Posteriormente dominaron el subcontinente durante más de un siglo, y fueron enemigos temibles para los británicos, quienes solo vencieron a los Marathas con dificultad tras 3 guerras. Para no perderse este episodio, suscríbanse y hagan clic en la campana. ¡Hasta pronto!